Bueno, el tema de hoy son las osteotomías supramalolares. Me presento nuevamente, mi nombre es Genaro Cucalón y la voy a dar en conjunto con el equipo de pie y tobillo. Los objetivos de mi presentación van a ser introducir el concepto de las artrosis asimétricas de tobillo, conocer las indicaciones de las osteotomías supramalolares, familiarizarnos un poco con la planificación quirúrgica y presentar dos casos clínicos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es la anatomía de la articulación talocrural, es la anatomía del tobillo. Hay que tener en mente que esta aquí tiene una anatomía ósea y ligamentaria compleja, más que nada porque en la región del astralo va a soportar 5 veces el peso corporal durante la marcha, con un cartílago de solo 1 a 1,7 milímetros de espesor. Esto es importante porque al tener cualquier tipo de desbalance ligamentario o anatómico, se van a generar desejes rápidamente que van a desencadenar en una artrosis sintomática. Avanzando a la patología, la artrosis de tobillo tiene una prevalencia del 1 al 4% en la población general. El 80% de estas van a ser de origen postraumático, luego de una secuela de fracturas de tobillo, fracturas de pilón tibial o inestabilidad lateral por fallas ligamentarias, ¿no? Dentro de las artrosis de tobillo las podemos subdividir como simétrica o asimétrica, siendo la simétrica aquella en la cual encontramos una articulación congruente, una articulación tibio-astragalina, ¿no? Y la asimétrica, aquella en la que vamos a encontrar una articulación incongruente, representando esta los 2/3 del total. Como un detalle a tener en cuenta, el varo y el valgo se van a tolerar de distinta forma, siendo el valgo mejor tolerado por la movilidad que tiene la subastragalina, pero este es mucho menos frecuente, lamentablemente, que el varo, que va a ser el tipo de artrosis asimétrica que más vamos a encontrar. Eh, eh, un estudio conocido de Ramsey y Hamilton demostró que 1 milímetro de traslación lateral de la articulación lleva a una disminución del área de contacto que produce un 42% más de sobrecarga en el peso sobre el astrágalo, ¿no? Quiere decir esto que al empezar a haber un deseje por cada milímetro que se mueve, el desbalance de carga cambia sustancialmente. La osteotomía supramalolar es un tratamiento de preservación articular dispuesto por primera vez por el doctor Takakura en Japón en el año 1995. Esta es una osteotomía que trata de la redistribución de cargas mediante distintos tipos de cuñas. Tenemos las cuñas de apertura y las cuñas de cierre. Todo esto aquí para dar una opción o realizar tratamientos alternativos de conservación de articulación versus el tratamiento alternativo que es la artrodesis o el reemplazo total de tobillo, ¿no? Dentro de las indicaciones a los pacientes a quienes les podemos realizar osteotomías supramalolares, encontramos las artrosis primarias, las artrosis postraumáticas, deformidades con o sin afección articular, pie plano grado 4 y correcciones de eje previos al reemplazo total de tobillo. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos los estadios finales de una artrosis, alteraciones neurológicas y vasculares graves, y la presencia de osteomielitis aguda o crónica. Las contraindicaciones relativas hay que tener en mente, o sea, resaltar un poco que son relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la patología base o de menor gravedad está bien controlada, se puede realizar la cirugía. Entre estas encontramos la diabetes, enfermedades reumáticas como la AR, osteoporosis, la presencia de quistes subcondrales y pacientes fumadores. Luego avanzamos un poco a ver nuestro paciente. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, va a ser el examen físico. En el examen físico hay que evaluar si vemos clínicamente desejes a nivel tanto proximal como distal de la pierna y del retropié, y siempre va a ser importante dentro del examen ver también las rodillas y la cadera. La parte de las partes blandas también es clave, como dije, muchos de estos pacientes tienen antecedentes o son artrosis postraumáticas, por lo cual pueden tener abordajes previos o cicatrices en los tobillos que nos va a definir la parte de los abordajes por las distintas opciones que tenemos. En la evaluación preoperatoria,
es muy importante ver cómo tiene la limitación a la flexión plantar y la flexión dorsal respecto al contralateral, y siempre hay que supinar el antepié para bloquear la articulación de Chopard y así determinar el rango de movilidad puro del tobillo, es decir, sin compensación de la articulación de Chopard, ¿no? Para hacer una correcta evaluación preoperatoria, debo de pedir siempre mis radiografías con carga. Tengo el frente y perfil comparativo de ambos tobillos, un frente y perfil comparativo de ambos pies, y una proyección de Salzman bilateral. Asimismo, debo pedir un escanograma para descartar una deformidad proximal y valorar la presencia de deformidad inframalleolar. Una buena radiografía del escanograma me va a servir para la medición del centro de rotación y angulación, también conocido como CORA, en el cual puedo determinar si mi deformidad es extraarticular o intraarticular. Avanzando a las deformidades intraarticulares de tobillo, hay varios ángulos que vamos a valorar, como son el ángulo de la superficie tibial del tobillo, el ángulo tibio-talar y el ángulo de inclinación talar, que es el resultado de la resta entre los dos previos. El ángulo de superficie tibial lateral lo puedo valorar en la radiografía de perfil, y asimismo también en el perfil tengo que ver si existe la presencia de desejes sagitales, tales como la extrusión anterior del talo, ¿no? Siempre es importante también tener radiografías del pie, tanto frente como perfil, ¿no? Y la radiografía de Salzman, que es una radiografía a 45 grados con carga del retropié, para valorar la relación del eje de la tibia con el retropié en carga. Y una vez más, un poco de hincapié en el escanograma, dado que, por ejemplo, acá tenemos una paciente que acudió por un dolor en el retropié, se puede observar viendo el estudio, podríamos pensar que tiene simplemente un tobillo en valgo, ¿no? Sin embargo, una vez con el escanograma, podemos ver pues la forma de la tibia, en la cual presenta una deformidad intraarticular en el tercio medio diafisario, ¿no? Luego tenemos la clasificación de Takakura, que va a ser la clasificación de las artrosis de tobillo. Esta se va a dividir en 4 estadios, siendo, dependiendo de la cantidad de contacto que haya, cartílago con cartílago o eventualmente, y en el estadio final, hueso con hueso en la totalidad del tobillo. Para la planificación prequirúrgica, utilizando todos los estudios previos, tengo que tener en cuenta que el realizar una cuña de 1 milímetro me va a producir 1.3 grados de corrección, y siempre debo de sobrecorregirla de 3 a 5 grados. Tenemos osteotomías de cierre y osteotomía de apertura, dependiendo del estudio, dependiendo del resultado que estoy buscando. Las de cierre van a producir acortamiento y las de apertura alargamiento. Siempre es importante tener en cuenta el estado de la piel y de las partes blandas, porque hay que considerar que esto va a terminar con un aumento de tensión y alargamiento de las estructuras nobles. Otro punto importante en la planificación prequirúrgica es solicitar una tomografía, donde voy a ver detalles óseos, cambios degenerativos. Siempre también es importante ver el estado de la articulación subastragalina, ¿no? Y una resonancia en la cual se puede ver anormalidades de las partes blandas, el estado del cartílago, e indirectamente me va a decir en qué sitios está recibiendo más carga la artrosis. Entonces, la primera opción quirúrgica que tenemos son las osteotomías en cuña de apertura medial. Estas aquí las vamos a realizar cuando la deformidad presenta un varo menor a 10 grados, se va a realizar mediante un abordaje medial y apertura progresiva de la tibia, ¿no? Luego se va a colocar injerto óseo estructural y se va a fijar con una placa bloqueada. O también se puede fijar con tornillos canulados. El lado negativo es que va a producir un aumento de tensión de las partes blandas, y bueno, y se puede realizar o no osteotomía del peroné, dependiendo del grado de corrección que necesiten, ¿no? Luego tenemos las osteotomías en cuña de cierre medial, que van a ser utilizadas en las correcciones para un tobillo en valgo. Estas aquí van a dejar la cortical lateral intacta,
y se asocian a una osteotomía de peroné que se puede realizar pues, a través de la misma vía o mediante un abordaje extra. Las vamos a estabilizar con una placa de osteosíntesis, y el lado positivo que tienen es que tienen una consolidación mucho más predecible, ya que va a estar en contacto hueso con hueso propio del paciente. En el lado negativo, estas acá son también muchísimo más, menos toleran errores, es decir, que tenemos que realizarlas de manera mucho más lenta y precisa. Luego tenemos las osteotomías en cuña de apertura lateral. Estas son poco utilizadas, me servirían para deformidades en valgo. Sin embargo, solo se utilizan en pacientes que tengan defectos tegumentarios importantes del lado medial. Y finalmente las osteotomías en cuña de cierre lateral, que sirven para deformidades en varo severo mayor de 10 grados, van a evitar el compromiso de las estructuras neurovasculares mediales, y van a disminuir la tensión de las partes blandas. Nuevamente en estas acá tengo la ventaja de poder realizar la osteotomía de peroné por el mismo abordaje, y el paciente puede realizar carga precoz por estabilidad intrínseca de mi osteotomía, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas estas osteotomías pueden ser realizadas de manera biplanar, es decir, que pueden corregir tanto un deseje plano coronal como sagital. Otro tipo de osteotomía que podemos tener en cuenta es la plafonplastía, que va a ser cuando mi cora se encuentra intraarticular. Es una osteotomía con ápice subcondral que va a permitir corregir el defecto óseo u hundimiento intraarticular, que es el que está llevando a mi deseje, ¿no? A mi artrosis asimétrica. Una vez realizada esta osteotomía, va a redistribuir la carga en la superficie del plafón y evitar la recurrencia de la enfermedad. Esto es importante porque, como demostró Hinterman en un conocido estudio sobre las osteotomías, él asoció tanto la plafonplastía con una osteotomía supramalleolar, y que, como podemos ver en la imagen, al realizar una plafonplastía, si bien corrijo inicialmente el eje, ¿no? O sea, corrijo la carga en la parte del plafón tibial, corrijo el eje al nivel del astrágalo, pero mi centro rotatorio del astrágalo sigue con respecto al eje de carga, encontrándose dentro del mismo lado, dentro del lado medial. Eso solo con una plafonplastía. Pero al realizar como de manera asociada una osteotomía supramaleolar, podemos ver cómo cambia el eje de carga del lado medial al lado lateral, lateralizando el centro de rotación del astrágalo y evitando de esta manera la recurrencia de la enfermedad. Como otro gesto asociado, tenemos la osteotomía de calcáneo, que me va a servir más que nada para trasladar la carga del retropié y corregir el eje de tracción del Aquiles. Hay varios gestos que se pueden realizar, tanto como la osteotomía de calcáneo, pero también se puede realizar gestos de partes blandas en el medio pie, el antepié, una vez realizada mi corrección inicial, para proceder pues, a corregir todo el pie del paciente, ¿no? Ahora vamos a presentar dos casos clínicos acá en nuestro servicio. El primero es un paciente masculino de 27 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, fumador, quien acude por presentar traumatismo indirecto de tobillo derecho a repetición y un dolor en la gotera medial de 1 año y medio de evolución. Al examen físico, el paciente presentaba un tobillo estable. Se puede observar en la fotoclínica un pie cabo varo bilateral a predominio derecho, ¿no? Con el retropié en varo. Se realizó el test de Coleman, en el cual podemos observar la corrección del retropié, es decir, que estamos frente a un retropié flexible, y fotografías con una leve limitación a la flexión dorsal y la flexión plantar. Siempre, de nuevo, es importante valorar la marcha del paciente y que no tenga desejes proximales, y esa alteración de la marcha pues no venga de otro sitio. Se solicitaron radiografías en las cuales se puede observar una alteración en la forma, estructura y relaciones, como digo, un varo asimétrico de tobillo en varo, ¿no? Una artrosis asimétrica en varo. Se puede observar también una radiolucidez
una radiopacidad, disculpen, a nivel del domo astragalino en la porción medial, ¿no? Se tomaron las mediciones y la radiografía de perfil, en la cual se puede observar una leve extrusión anterior del astrágalo. Siempre es importante cerrar los estudios con el frente de ambos pies y la radiografía de Saltzman, como habíamos mencionado previamente. Se solicitó el escanograma, donde podemos ver que el eje mecánico del paciente no presenta ninguna deformidad proximal, y una tomografía en la cual se puede observar la presencia de quistes subcondrales en la parte de la porción medial del astrágalo. Se puede observar también el seno del tarso abierto por el varo crónico del paciente, por el pie cabo, y se puede observar que no hay alteraciones a nivel de la subastragalina. Adicionalmente, en la tomografía lo que podemos observar es la presencia de quistes subcondrales, es decir, daño cartilaginoso, en la cabeza del astrágalo del paciente. Tenía una lesión osteocartilaginosa contenida, es decir, que no afectaba la pared medial. Se solicitaron resonancias, en las cuales, bueno, nuevamente podemos ver la lesión en la cabeza del astrágalo, sin lesión de partes blandas asociadas. Entonces, estamos frente a un paciente de 27 años, con un pie cabo varo flexible, quien presenta una lesión cartilaginosa astrágalo de 20 por 16 milímetros, con extrusión anterior y sin signos degenerativos. A este paciente lo que se decidió hacer fue, en inicio, un abordaje medial de la tibia, en la cual se hizo una osteotomía en chevrón, con la cual se puede tener una visualización directa del domo astragalino, a través del cual se tomó del mismo paciente injerto de cartílago de la rodilla y se colocó en tacos en el astrágalo para corregir el defecto cartilaginoso, primero que nada, ¿no? Luego se cierra la osteotomía y se fijó con tornillos canulados. Entonces eso pues me corrige la parte cartilaginosa, pero no me corrige el deseje, por lo que luego se realizó una osteotomía supramaleolar de apertura medial. Como podemos ver en las fotografías, se utiliza el mismo abordaje y se realiza la apertura y se fija con una placa de osteosíntesis bloqueada e injerto estructural de banco. Acá podemos ver las radiografías postoperatorias inmediatas y las radiografías al año. Se puede observar la corrección del eje y el perfil, ¿no? Ahí tenemos radiografías comparativas preoperatorias y al año, en las cuales el eje presenta una gran corrección respecto a la previa, como podemos observar con las líneas rojas y verdes, ¿no? Asimismo, con la radiografía de perfil, en la cual se puede ver la corrección del deseje sagital que presentaba nuestro paciente. Fotos clínicas al año, y presentó un buen cierre de las partes blandas. Podemos ver mejoría en la flexión tanto plantar como dorsal, y acá tenemos una foto clínica del retropié preoperatorio versus al año. Se puede observar la corrección del deseje en varo que presentaba nuestro paciente. Este segundo caso clínico es un paciente masculino de 44 años, quien había presentado a los 13 años una fractura del tobillo izquierdo, a la cual se le dio tratamiento ortopédico. El paciente acudió por presentar esguinces a repetición con dolor en la cara anteroexterna del tobillo izquierdo. Al examen clínico presentaba un retropié varo con una inestabilidad lateral evidente al bostezo. En las radiografías podemos observar una artrosis asimétrica de tobillo en varo, ¿sí? Y podemos ver nuestras mediciones con un tilt de 15 grados, recordando que el máximo tolerado era de 4, ¿no? Aquí podemos ver las radiografías de perfil y las radiografías de Saltzman.
Una vez más, es importante comprobar que el tobillo sea reductible, porque si no me va a cambiar las maniobras quirúrgicas que yo voy a tener que hacer para corregir el deseje. En la tomografía se puede observar que no hay compromiso osteocartilaginoso subastragalino. Se puede ver la esclerosis subcondral a nivel de la tibia y el astralo, y hacer un poco de hincapié, si se dan cuenta, en el defecto intraarticular al seguir la superficie de la tibia. Se puede observar cómo cerca de la axila se produce pues, un hundimiento, ¿no? Está el domo astragalino clavado ahí en varo. Y esto aquí, junto a la inestabilidad ligamentaria del peroneo astragalino anterior, va a producir también la antepulsión del astrágalo, como podemos ver en esta tomografía. Aquí podemos ver la resonancia, donde es todavía más evidente el defecto intraarticular que presentaba nuestro paciente, y cortes sagitales, ¿no? Entonces, para resumir, estamos frente a un paciente de 46 años que presenta un varo asimétrico secundario a una inestabilidad lateral, que presenta extrusión anterior del astragalo y corrige con el bostezo. Este paciente se decidió tratar con un abordaje medial. Hay que tener siempre en cuenta que la osteotomía debe ser realizada a 4 centímetros proximal a la punta del maleolo medial, y a través de este abordaje se realizó una osteotomía supramaleolar de apertura. A este paciente presentaba, como tenía este deseje importante también en el plano sagital, no solo en el coronal, se realizó una osteotomía biplanar, como podemos observar en la segunda radioscopía y pues, la segunda foto clínica. A través de este abordaje medial se colocó al injerto de cabeza femoral de banco, mismo que fue tallado, y luego se realizó un abordaje lateral para realizar la osteotomía del peroné. Se realizó la colocación del aloinjerto, y se realizó luego una plafonplastia, es decir, que fue un paciente al cual le hicimos la doble osteotomía mencionada previamente, para corregir tanto el defecto intraarticular como el deseje del tobillo, ¿no? Ahí podemos ver cómo vamos fijando la fonplastía. Y luego se fijó la osteotomía supramaleolar con placas bloqueadas. Este paciente adicionalmente presentaba un retropié con un deseje y bastante tracción del Aquiles, por lo cual se realizó también la osteotomía validizante del calcáneo, la transferencia del peroneo lateral largo al corto, y se realizó la técnica de Brostrom y del Gould, que son el retensado del complejo lateral del tobillo y la capsulorrafia, ¿no? Acá podemos ver las radiografías postoperatorias inmediatas y el control al año 5 meses de la cirugía inicial. Y pues lo más importante que va a ser comparar las radiografías preoperatorias a las radiografías del control, ¿no? Se puede observar que si bien persiste con cierto tilt, existe pues una gran mejoría en cuanto al eje del tobillo. Está el perfil y fotos clínicas actuales del paciente, en las cuales nuevamente se ve la corrección del eje clínico, ¿no? El paciente al momento presenta ahí vemos la corrección del deseje, y como decía, presenta una gran mejoría. Incluso cuando le pedí las fotos, me envió videos, me dice que ya está retomando actividad física, que está sin dolor, y pues lentamente va por la parte de la rehabilitación, ¿no? Entonces, como conclusiones, las osteotomías supramaleolares me van a servir para corregir deformidades tanto en varo como en valgo del tobillo, que producen una alteración patológica de la carga, con lo cual yo hago una realineación quirúrgica para restaurar la vía mecánica y producir un nuevo eje de carga para ese tobillo. Son cirugías conservadoras que me van a evitar realizar la artrodesis o la artroplastia de tobillo. Hay que conocer siempre los gestos quirúrgicos asociados que puedo realizar
dependiendo del paciente que tengo y dependiendo de la necesidad del cirujano. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro. Muy buena tu presentación. Muy bien documentado también los casos, están muy lindos. No sé si quiere agregar